El Museo Histórico Nacional del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo es cada 25 de mayo la casa hacia donde los argentinos dirigimos nuestra atención, porque allí juró en 1810 la primera Junta de Gobierno. Allí nació la patria. El edificio ubicado en Bolívar 65 ocupa el mismo lugar que le diera Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, en 1580 y ha sido declarado Monumento Histórico Nacional en 1933. Originalmente sus paredes fueron de adobe y sus techos de paja. Luego de varias restauraciones, en 1940 se convirtió en museo. En sus salas se exhiben muebles antiguos, la imprenta de los niños expósitos, arte religioso y objetos de la época del virreinato. Son destacables la Galería del 22 de Mayo y la Sala Capitular. En la galería se desarrolló el Cabildo Abierto preparatorio del primer gobierno patrio, el cual se evoca en la Sala Capitular, donde se realizó la jura de la primera Junta de Gobierno el 25 de mayo de 1810. Comenzamos juntos este segundo bloque de Telediario especial por el 25 de mayo. Y en este marco dialogamos con el historiador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Daniel Reynoso, que nos contó detalles no tan conocidos de esta gesta tan importante para nuestro país. Tal vez más que no se conocen son los menos discutidos, ¿no? Creo que hay todo un proceso previo que tiene que ver con discutir en qué forma los súbditos del Virreinato del Río de la Plata pasaron a ser los nuevos ciudadanos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese proceso tuvo que ver con la idea de conformar la política, de conformar grupos sociales y con un fuerte peso de cómo había cambiado una sociedad rápidamente, sobre todo a partir de las invasiones inglesas, de cómo el poder militar y de cómo una colonia que había logrado en cierta forma defenderse por sí misma, cuestionaba el tema de la obediencia a la capital española y que a partir obviamente de la invasión de España por parte de Napoleón y de Francia, cuestionaba sobre a quién había que obedecer, ¿no? Yo creo que este es tal vez el Cabildo del 22 de mayo es una de las cuestiones más interesantes de nuestra historia, porque ahí queda establecido, digamos, esa cuestión de quiénes son los locales, ¿no? Quiénes tienen que obedecer, quiénes tienen que mandar y las distintas posiciones sobre esto. Desde esos aspectos que se vieron en esa época y en esos momentos, ¿cómo comienza a construirse esta idea de nación a partir de ese momento? Es muy interesante plantear el concepto de nación, porque para 1810 nación quería decir la suma de todos los pueblos que componían en ese momento el Virreinato del Río de la Plata. Después se va a evolucionar a que una nación también es un Estado, es un idioma, son tradiciones, costumbres y también el concepto de patria. Entonces, ese concepto de nación y de Buenos Aires es lo que en realidad el primer trabajo que tiene la Junta Revolucionaria. Tiene que salir a convencer, ¿no?, a los otros cabildos, a los otros poblados, de que tienen que seguir juntos, de que va a haber una dirección, y acá es donde comienza a discutirse esto de qué es lo primero, ¿no? Si el poder local o el poder nacional. Si son primero los cabildos, después las provincias o el poder de la nación. Y todo esto surge en 1810 y surge precisamente de cómo convencer, ¿no? Cómo convencer a la banda oriental, ¿no?, que después va a tener a una Artigas federalista que no quiere el poder de Buenos Aires, ¿no?, cómo convencer a Córdoba, que tenía una universidad que cuando esto sucede ya tenía más de 250 años, ¿no?, y tenía un cuerpo de doctores, ¿no?, que hacía muy difícil que Buenos Aires pudiera imponer su criterio. Y también a un norte que estaba atado mucho más al virreinato del Perú que al poder de Buenos Aires. Y ahí Buenos Aires se transforma en un ejército revolucionario, ¿no? Quien va al norte a convencer a los cabildos de Tucumán y Salta de permanecer dentro del poder de Buenos Aires es Castelli, ¿no? La voz más revolucionaria. Después va a ir Belgrano, otro de los revolucionarios del grupo que con Moreno eran llamados los jacobinos, ¿no?, aquellos que querían primero la revolución,
la independencia y obviamente proyectos muy distintos de algunos como Saavedra. La revolución en ese momento lo que ratifica es algo que ya venía desde 1808, 2 años antes, con otros países como el caso de México, como el caso de Colombia, con revueltas porque el poder estaba en discusión, ¿no? Y más que el poder estaba en discusión el concepto de la soberanía, y esto es quién representa al pueblo, si era un rey o si era el mismo pueblo que asumía obviamente las riendas del poder. Por supuesto que todo proceso revolucionario, ¿no? Ayer, hoy y siempre tiene este componente, ¿no? De discutir las bases de sustento de la política, de la economía y obviamente las tradiciones de la sociedad. Eso estaba en discusión a partir de 1810 y abrió una puerta enorme, no solamente en el Virreinato del Río de la Plata, sino en toda América. Nosotros siempre decimos que la historia no se repite, ¿no? Pero que no se repita no quiere decir que no la repitamos porque la desconocemos, ¿no? Y en cierta forma conocer los componentes de esa economía que había dejado de funcionar porque ya no había plata en el Alto Perú como para sostener las arcas del Estado, esa economía que comenzaba a producir, ¿no? A través de la venta de cueros, a través de la venta de productos del litoral y no de lo que era el mercantilismo y la especulación con la cual se había vivido en el ciclo anterior, son los ciclos con los que a veces se va constantemente modificando la composición de la sociedad. Yo creo que hay que estar siempre atento a cuáles son los cambios que la sociedad va demandando y sobre todo esa cuestión fundamental, cómo los ciudadanos comienzan a percibir si la política los representa o no. ¿Quién crees que es la figura más emblemática de aquel 25 de mayo de 1810? Son muchas las figuras, ¿no? Son muchas las figuras y distintos los roles. Obviamente por como nosotros hemos visto la historia, sabemos que Belgrano, Moreno, Castelli, Paso, el Fray Alberti son en cierta forma los que más se destacan. Pero una figura como Saavedra, que representa el poder militar, la moderación y en cierta forma la conducción de cómo tenía que ser ese proceso, va cobrando a veces también un rol totalmente distinto, ¿no? Acá lo que podemos hablar, más que tener, digamos, lo que siempre buscamos a veces, que es ese caudillo salvador, es ver que hubo un conjunto de personas que buscaron un consenso, que encontraron un acuerdo y que pudieron salir adelante con ese acuerdo. Ese acuerdo hoy que es difícil de conseguir, ¿no? Y que en aquel momento se logró. Bueno, yo te diría que en aquel momento era tan difícil como hoy, ¿no? Porque estaba todo en contra, ¿no? Estaban todos los factores en contra de que esto tuviera éxito, pero obviamente de poner actitudes personales, hacer enormes sacrificios, ¿no? Siempre recordamos que Belgrano pertenecía a una familia rica y terminó siendo pobre, ¿no? Saavedra, que venía desde el Alto Perú hasta Buenos Aires, que no era alguien de aquí, los comerciantes, ¿no? Porque en la Junta hay sectores muy marcados, ¿no? De lo que son los comerciantes, los clérigos, los políticos. Bueno, todo esto requirió enormes discusiones, ¿no? Que fueron previas. La jabonería de Vieites obviamente fue una previa de esto. El Cabildo, como decíamos, abierto del 22 de mayo lo puso. Los comerciantes españoles, los comerciantes ingleses, son muchos los componentes de una sociedad que en cierta forma trabajan, pero claro, fue un trabajo largo, porque decimos, en ese momento se logró el consenso. Ahora, la primera constitución válida fue en 1853. ¿No? No fue un proceso rápido. El Estado se consolidó, podemos decir, en 1880. Entonces, a veces los tiempos de la historia no son los tiempos de nuestras vidas. Muy interesante cada uno de estos detalles que definitivamente forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Es momento de hacer una nueva pausa en Telediario Especial, pero enseguida regresamos con mucha más información. Nos vamos a la pausa nuevamente con un consejo. Viralicemos los cuidados, viralicemos la responsabilidad. Cumplí con todas las normas de higiene y de distanciamiento, en todo lugar y en todo momento. Sigamos cuidándonos.